Bueno, en relación a las alteraciones de la alimentación, o sea, del hambre, del apetito y del sueño, del manual de Humberto Rotondo, del hambre y del apetito, yo acá estaba repasando un poco esto. Además de las que ya conocemos suficiente, o supongo que ya conocen suficiente por otras instancias de la carrera, como son la anorexia y la bulimia, anorexia e hiporexia, digamos, que por supuesto la anorexia no solo se da en la anorexia nerviosa, ¿no? O sea, la anorexia es la falta, la pérdida del apetito y la hiporexia es la disminución, que se puede dar en distintos cuadros, como incluso en la depresión, pero no no se restringe a la anorexia nerviosa, digamos, pero de esa ya deben haber tenido bastante en la carrera. Lo mismo que de la bulimia. Pero acá esto creo que no es tan mencionado tan frecuentemente, y me parece interesante, me había olvidado que estaba esto, que es la pica y la malasia. Pica se le llama, digamos, como dice textualmente, la normalidad del apetito en el sentido de la inclinación a comer sustancias inasimilables, como tierra, ceniza, madera, jabón, papel, qué sé yo, parafina, sustancias en descomposición o excrementos, la coprofagia. Esta tendencia a comer este tipo de sustancias se ve en las deficiencias mentales profundas, en algunos casos de demencia, parálisis general progresiva, y muy raramente en trastornos psicóticos. Sí, se puede observar esto de, a ver, más en la psicosis, en la esquizofrenia y demás, ingerir alimentos que alimentos no, perdón, objetos que significan un peligro para la vida. Es decir, monedas, clavos. Vieron que a veces pasan, incluso en los documentales en la tele, que alguno se tragó una moneda, un elemento cortante, una tijera, o sea, bueno, gente que eso aparece a veces en la tele ahora que está todo globalizado y que esos casos lo muestran, digamos, como una llaves, agujas, demás. A veces en las cárceles se ve esto, ¿no? O sea, por lo extremo de lo que la privación de libertad significa, más allá de la patología de base que pueda tener o no una persona, a veces las situaciones extremas llevan a este tipo de síntomas. Y después, como decíamos, la malasia, que en realidad no tiene tanto que ver con esto de que no sean objetos nutricios, como los que estuvimos enumerando, como la tierra, como el metal, digamos, sino que, como dice acá, son, digamos, no carece de un sentido nutricional, pero sí la forma en que se consume. Como ejemplos que da acá, comidas excesivamente condimentadas o con un excesivo nivel de acidez, o sabor ácido, que sirven para estimular el hambre o compensar, digamos, algún tipo de desregulación fisiológica del aparato digestivo. Entonces da el ejemplo de que la geofagia, o sea, esto que decíamos de comer tierra, a veces en los niños puede estar de acuerdo con la carencia de determinados nutrientes. Lo mismo que cuando en los embarazos, los antojos de las embarazadas, digamos, muchas veces hay cuestiones culturales ahí, pero digamos, en algunos casos se les atribuye la necesidad de ingerir cierto tipo de alimento por carencia de cierto tipo de nutrientes. Pero por lo demás, siempre tenemos que recordar qué cosas son nutritivas y qué cosas no, y qué cosas son simplemente exóticas en el consumo, también tiene mucho de cultural. O sea, el apetito, a diferencia del hambre, ¿no? El hambre es otra vivencia que siempre es displacentera, dolorosa.
Pero el apetito es cultural, entonces lo mismo los gustos por las comidas y las preferencias. Entonces hay que ser cuidadosos a la hora de puntuar como signo o como síntoma eh, el comer o el no comer ciertos alimentos. Digamos, culturalmente incluso hay cuestiones religiosas por las cuales algunas poblaciones no ingieren ciertos alimentos. O hay costumbres, como siempre damos el ejemplo típico digamos, en Argentina, que comemos las achuras, digamos, de la vaca en un asado, para nosotros comer chinchulines, qué sé yo, o molleja o seso es como re normal. Y sin embargo hay personas de otras culturas que se horrorizan de solo pensarlo, ¿sí? Entonces siempre hay un relativismo en ese punto en cuanto al tipo de alimentos que son nutritivos, pero que se desvían de lo que culturalmente es usual. Entonces siempre hay que tener en cuenta el contexto cultural. Bueno, y en relación al sueño, claro, yo decía que ustedes ya lo tenían visto y que no era novedoso, pero más allá de lo poquito que nombra Henry A. sobre esto en el primer plano, ella, me parece que ustedes no tienen más la unidad este año, perdonen, pero cambian tanto el programa de la materia que yo nunca me termino de acordar si al final tienen o no tienen las alteraciones del dormir, pero me parece que ya no las tienen más. Entonces, básicamente acá les habla de las hiposomnias, dentro de las cuales está el insomnio, que es, digamos, típico de muchas alteraciones, sobre todo el insomnio pertinaz en la depresión endógena, el insomnio también se puede ver asociado, digamos, a la manía y a un montón a los trastornos de ansiedad, ni hablar. Siempre para hablar de insomnio hay que tener en cuenta que existen variaciones fisiológicas del dormir, es decir, que existen variaciones de las cantidades de horas de sueño que son normales, acorde a las distintas etapas de la vida. Es decir, no duerme lo mismo un bebé que un niño, que un adolescente, que un adulto joven, que un adulto mayor. Las horas de sueño a lo largo de la vida se van reduciendo, las necesarias para el descanso. Entonces, a un adulto mayor que duerme, qué sé yo, que te dice que duerme 6 horas y está bien, y se siente, y se despierta, digamos, y se siente lúcido, no lo podemos puntuar eso como un insomnio, porque en la adultez mayor, digamos, se duermen menos horas. Del mismo modo que no podemos hablar de una hipersomnia en un bebé que duerma 18 horas, porque los bebés duermen esa cantidad de horas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta las variaciones interpersonales e intrapersonales, es decir, las variaciones de una persona a otra y las variaciones del sueño de la misma persona en distintos momentos de su vida. Bueno, hipersomnia, ya lo mencioné. Las parasomnias, o sea que son procesos, son trastornos cualitativos del sueño, que se dan, digamos, son cuestiones que son normales en la vigilia, pero que es anormal que se presenten durante el dormir, como la enuresis, que es digamos, la micción nocturna, sobre todo sean niños, ¿no? El niño que ya controlan esfínteres y que en un momento determinado, bueno, tienen micciones, o sea, orinan mientras están dormidos. Los terrores nocturnos, que también son bastante característicos más en la infancia. Las pesadillas, que son sueños de angustia, pero son también alteraciones cualitativas del dormir. Las hipnalgias, digamos que son dolores que aparecen durante la iniciación del sueño, etc. Y los trastornos sueño-vigilia, es decir, cuando hay un desfasaje, ustedes saben que el ritmo circadiano marca un ciclo sueño-vigilia. Entonces, bueno, a veces bueno, ahora, por ejemplo, durante la pandemia,
durante la cuarentena, pues es el confinamiento lo que produce esto, no el virus, digamos, no es la pandemia en sí. Si se va corriendo progresivamente el horario y entonces nos acostamos más tarde, entonces se va corriendo el horario en que nos despertamos hasta el punto de tomar el día por la noche. Que esto por qué ocurre a tanta gente, sobre todo a los adolescentes, pero hay adultos que también les está pasando, de tener tan dislocado tanto desfasaje en el ritmo circadiano. Porque al no tener los parámetros que nos ordenan la percepción del tiempo y el ritmo sueño-vigilia, digamos el ciclo sueño-vigilia que está mediado por la luz, entre otras cosas, o sea, nuestro cerebro está preparado para dormir de noche y estar despierto de día. Entonces, los datos, cuando salimos de casa y vamos a trabajar, a estudiar, a lo que fuere, estamos expuestos a la luz del sol, lo cual, a ver, porque no es solo eso, tiene que haber una motivación que nos saque de la indiferencia y nos haga despertar, una activación psicofisiológica que nos ponga en marcha, etcétera, etcétera. No digo que es nada más por la luz, pero es cierto que nos mantiene en vigilia, en alerta, digamos, el estar a la luz del sol, andar por la calle. Cuando el encierro altera la percepción, digamos, lumínica del ciclo digamos, del ritmo circadiano, del ciclo del día y de la noche y por lo tanto del sueño-vigilia. Esto se ve en personas privadas de la libertad, se ve en personas que están internadas, sobre todo si es terapia intensiva, que no hay ni ventana, entonces no ves. Yo acá puedo decir ahora, bueno, entra el reflejo de la ventana, entonces sé que es de día, pero cuando estamos en un lugar donde no, en una oficina que no se percibe, digamos, luz del exterior, pero está bien, en una oficina uno está una hora y se va. Pero sobre todo en las terapias intensivas, las personas terminan después teniendo incluso alteraciones de la orientación, temporoespacial, varias distorsiones, muchas alteraciones en estos aspectos en el campo de la conciencia se pueden presentar por privación de los datos del mundo exterior. Si bien todos tenemos ventanas y digamos y tenemos esa información que nos ingresa por más que estemos dentro de casa, claramente no es lo mismo que cuando estamos deambulando por el mundo exterior y cuando estamos al sol y cuando tenemos horarios que cumplir fuera y salimos y todos los rituales de entramos en la jornada laboral, salimos y volvemos a casa. Eso nos ordena y nos ordena el reloj biológico también y el ciclo de sueño-vigilia. Cuando el tiempo es una masa amorfa en donde no diferenciamos ni fin de semana de día de semana y donde estamos todo el tiempo haciendo cosas para la clase virtual y todo el tiempo estamos relajados en casa y no estamos ni relajados ni estudiando, porque en definitiva, como está todo tan mezclado, no se distingue. Bueno, eso mismo que genera un desgaste, digamos, bastante importante para todos, también altera el ciclo del sueño. Y eso a su vez tiene consecuencias después en sentirnos más cansados. Bueno, eso en cuanto a los trastornos de sueño-vigilia. Y creo que no me queda, a ver, nada más de lo destacable, digamos, del manual. Algo que me había quedado por ahí, que me parece que no lo dije, que porque creo que Henry no lo llama de esa manera, es la despersonalización. O sea, cuando habla de la conciencia, digamos, este manual, entre otras cosas, habla de la despersonalización, que es lo que psicopatológicamente, cuando ustedes ven los trastornos esquizofrénicos, decimos esa sensación de profunda extrañeza. Es decir, esa sensación de no reconocerse a uno mismo, decir, yo no soy el mismo, pero no te puedo decir esa vivencia inefable, es decir, que no hay palabras para expresar
lo que uno siente, ¿no? La inefabilidad que es tan propia de la esquizofrenia, o sea, porque el depresivo te dice, tiene como nominar lo que le pasa, habla de la tristeza, el dolor, la angustia, la culpa, lo que fuere. Lo mismo la manía y otras, pero en la esquizofrenia es esa sensación, sobre todo en los inicios, de profunda extrañeza, que bueno, que se llama también así despersonalización y así la llama este manual, que tiene que ver con esto de no poder, de sentirse una persona distinta, no poder dar cuenta de uno mismo, que por supuesto responde a la decisión del yo, a la fragmentación o disociación de la personalidad, que es el trastorno fundamental de los trastornos esquizofrénicos. Y esta es una de las formas de manifestarse, sobre todo al principio, la despersonalización. Bueno, eso es todo.